¿Usted listo? Bueno, yo le doy gracias a Dios por la bendición que tengo esta mañana de poder ser portadora de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio enorme y espero en Dios la presencia de su Espíritu Santo en mi vida. Amén. Oramos, iglesia, ¿le parece? Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, papá, porque tú eres bueno. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú le des a tu palabra lo que yo no puedo darle, Señor. Ese toque de vida, Señor, que pueda ser sembrado, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros pueda ser en este día tierra fértil, donde la semilla caiga, Padre, y dé el fruto que tú esperas. Señor, sabemos que la palabra viene de ti, Señor, y es para nosotros en este tiempo, para un área en nuestra vida, Señor. Permítenos, Dios, aprovecharla, recibirla, Señor, y cuidarla. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale al de al lado, renovación. ¿A quién le gusta renovar cosas? ¿A cuántas de las mujeres nos gustaría, verdad, renovar nuestro guardarropa? Así va, ya viene el verano, ¿verdad? Cambiar, sacar todo lo viejo y meter cosas nuevas, ¿verdad? Igual los varones tal vez no piensan en su guardarropa, tal vez piensan en algo para el carro, ¿verdad? O algo para, no sé, o algo de la casa, ¿verdad? Porque ellos no son así tan materialistas como nosotras, vanidosas, que pensamos en el closet, ¿verdad? Ellos piensan en otras cosas. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la renovación, hermano, ¿ok? De la renovación. Renovación vamos a entender como ese cambio, ¿verdad? Vamos a entender como ese volver al primer estado, el acto de restaurar, de reemplazar o sustituir. ¿Ok? Eso es renovación. Y póngase de pie, vamos a hacer 2 lecturas bíblicas en esta mañana por reverencia a la palabra del Señor y enseguida usted se sienta, amén. Génesis 27:41 y Romanos 12:2. ¿Ok? Génesis 27:41. Ahí está la palabra del Señor. Y yo voy a leer y usted va a escuchar. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Repita conmigo: y dijo en su corazón. Amén. Esa palabra si usted subraye. ¿Sabe qué, hermano? Hay cosas que se dicen en el corazón antes que salgan de nuestra boca. ¿Ok? Y cuentan. A veces decimos que cuenta nada más lo que decimos. No, también cuenta lo que se dice en el corazón. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dile al de al lado antes de que te sientes: no te conformes a este siglo. Ahora sí, tome asiento, amén. ¿Sabe qué, hermano? Ahorita al final, bueno, casi al final voy a tocar la historia de Esaú y Jacob, así que usted no la pierda de vista, pero quédese con esto en su corazón. Tenemos a unos hombres que han batallado con ciertas situaciones y uno de ellos, dice la escritura, que dijo en su corazón, ¿verdad? Hay cosas que se dicen en el corazón antes que salgan de nuestra boca, pero también cuentan, amén. Y luego viene este consejo de Pablo y nos habla de la renovación y dice que vivimos, fíjate, desde ese siglo, desde el siglo primero, está hablando Pablo y dice que estamos viviendo en un siglo difícil, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que este siglo también es complicado? ¿Verdad? Este siglo también es complicado, pero dice el consejo sigue siendo el mismo, como en aquellos días, como en aquel siglo primero, dice: transformaos por medio de la renovación. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Nuestra mente, dice el entendimiento, es decir, nuestra manera de pensar. ¿Ok? Es la parte donde nosotros tenemos que transformar. A veces nosotros nos queremos transformar y decir: no, ahora sí voy a cambiar, ¿verdad? Y nos cortamos el pelo, ¿verdad? Ahora sí voy a cambiar y nos ponemos a dieta, ¿verdad? Ahora sí voy a cambiar y nos pintamos las canas, ¿verdad? Ahora sí voy a cambiar y cambiamos de trabajo, ¿verdad? O buscamos uno, ¿verdad? Porque queremos cambiar. Pero ahorita Pablo dice que hay algo más urgente que cambiar ese tipo de cosas, que cambiemos nuestra forma de pensar.
Amén. Es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque estamos en una generación, hermano, altamente influenciada por conceptos erróneos. Ayer yo me colé a la clase de los jóvenes, ¿verdad? Y le decía a Areli, dije, ay, ya me robaron la prédica de mañana. Porque ellos también hablaban acerca de esta situación de cómo renovar nuestros pensamientos en medio de una generación que está siendo altamente influenciada. Y ayer con Areli analizábamos, bueno, analizaban ellos y yo escuchaba, ¿verdad? Todas las influencias que tiene esta generación. Los que tenemos hijos entre 15, 20 años, 25 años, ¿verdad? El que tenga 27, cuélese, ¿verdad? Y puede pensar que todas las cosas con las que estamos siendo influenciados y estamos cediendo ante esa situación, ¿ok? Y esta generación tiene ese autocontrol, querer tener ese autocontrol de las situaciones, ¿ok? Y donde creemos, usted platique con un joven y se va a dar cuenta que así es, o con un adulto igual, que la manera de actuar, hablar, pensar y decir las cosas es correcto. ¿Ok? Usted se ha puesto a platicar con una persona adulta o joven y le dice, no, sí es que estoy bien equivocado, no, es que estoy pensando mal las cosas, ¿sabes qué? Obré mal en esta situación, ¿sabes qué? La regué en esto. ¿Ha escuchado usted eso? Algunas veces, ¿verdad? Pero la mayoría no, la mayoría dice, es que yo creo que es así, es que yo pienso que es así. Es que yo concluyo que las cosas son así. Y el hermano se equivocó. Y la esposa tiene un error. Y el hijo no sabe hacerlo. Y empezamos a ver que los demás tienen errores, pero nosotros no, ¿verdad? ¿Cuántos nos creemos así de perfectos? Alce la mano y no me deje sola. ¿Ok? ¿Verdad? Porque queremos tener ese control de las situaciones y creemos que no nos equivocamos. Y que la manera en que nosotros estamos pensando es la correcta. ¿Sabe? Y está implícito en nuestras palabras esta manera de resolver las cosas, porque decimos esas frases, yo creo que así está bien, y yo no necesito consejo, yo tengo la razón, yo estoy bien, tú estás mal, ¿verdad? Incluso creo que es frase de película, ¿sí? Es que en la casa se dicen muchas frases de película, ¿verdad? Luego ellos se ríen solos, yo no sé ni de qué se ríen, pero después entiendo que dijeron una frase de película. Pero esa es la situación de nuestra generación, que creemos estar bien. ¿Cuántos de nosotros creemos que las cosas las estamos haciendo bien y que no necesitamos consejo de Dios? Así, sin que usted levante la mano, así nada más diga así para dentro de sí, los demás que queden con la duda. ¿Cuántos han venido a consejería con el pastor los últimos meses? ¿Verdad? ¿Ha habido algunos? Así no digan nombres, no levante la mano, ¿verdad? Pero los que han venido a consejería con el pastor, no diga nada. Sí o no se han dado cuenta que como estaban pensando no era correcto, que como estaban concluyendo, ¿verdad? No era correcto. Porque cuando dice la Escritura que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, esto sucede hasta que hay un momento en que alguien nos dice que la manera en que estamos procediendo no está correcto. ¿Sabes? Porque si no vas a escuchar, si tú no escuchas a una autoridad espiritual decirte que lo que estás haciendo está mal, difícilmente vas a aceptar que estás mal, ¿sabes? Yo tengo consejería, soy cliente frecuente de mi pastor Rubén, así que yo sé de lo que hablo, ¿ok? Necesito a veces que alguien me diga cómo están las cosas. Y solamente hay una manera de comprobar si tenemos o no la razón, cuando tú vives las consecuencias. Cuando tú vives las consecuencias, te vas a dar cuenta si tenías o no la razón. Porque de las consecuencias, hermano, nadie nos libra, ¿ok? Cuando vivimos las consecuencias de nuestros actos, vas a decir, ¿cuánta razón tenía? Qué bueno que lo hice así, qué bueno que decidí así. Pero cuando vivimos consecuencias negativas, dices, en la que me metí, hubiera pedido consejo, no hubiera hablado, no hubiera dicho, no hubiera hablado, no hubiera comprado, no hubiera venido, ¿verdad? Porque empezamos a ver las consecuencias y nosotros vamos a ver las consecuencias, en nuestras consecuencias, la manera comprobable si teníamos o no razón de las cosas. Hermano, pero no ponga cara triste, nunca es tarde para remediar. En Cristo grábese esto, nunca es tarde. Amén. Bueno, y Dios sabe que tenemos este problema y nos advierte del riesgo de no renovar nuestro pensamiento. Porque es en el pensamiento, hermano, grabes esto en su corazón, donde se gestan las emociones, los sentimientos y respuestas que solemos tener en cada situación. Todo empieza aquí, en un pensamiento que empieza a trabajar.
se convierte en un sentimiento, en una emoción y después se convierte en un acto. Y después nadie nos evita de la consecuencia que vivimos. ¿Ok? Te quiero leer la traducción, nueva traducción viviente de Romanos 12:2. Y checa esto, en esta traducción. No imiten, Cornerstone Monterrey, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros utilizamos este versículo, ¿verdad? Para querer quedar bien con Dios y le decimos, Señor, enséñame tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? ¿Cuántos lo hemos dicho? ¿Verdad? Bueno, pues usted dice, pues bueno, ¿quieres saber cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de mí? Entonces tienes que renovar tu mente. Tienes que dejar de pensar como piensas y tienes que aceptar el consejo para que cambies de manera de pensar. De otra manera va a ser muy complicado. No hay manera de ser nuevas criaturas sin la voluntad de renovar nuestra forma de pensar. No hay manera, dice la Escritura en este versículo que leímos, para que Dios nos transforme en personas nuevas. Bueno, para que Dios nos transforme en personas nuevas. Ahora, no hay manera de ser nuevas personas sin la voluntad de renovar nuestra forma de pensar. No hay manera, tenemos que cambiar la manera de pensar. Hermano, mira a tu alrededor, ve la situación que estás viviendo, ve a tu esposa, ve a tu esposo, ve a tu hijo, ve a tus padres, ve tu trabajo, ve tus relaciones y dime si como estás decidiendo, está siendo la manera correcta. O estamos a buen tiempo porque hoy Dios nos lo advierte de que tenemos que detenerle y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar la forma de pensar para poder decidir diferente, para poder decidir correctamente y de verdad, hermano, conocer el propósito, conocer la buena voluntad del Señor que dice la Escritura es buena, agradable y perfecta. Imagínate vivir bajo la voluntad del Señor, haciendo cosas buenas, agradables y perfectas. Y no estarnos tropezando cada 5 minutos porque no era bueno, no era agradable y no era perfecto, ¿verdad? Pero son nuestras decisiones, no es porque la voluntad de Dios sea mala, son las decisiones que nosotros hemos tomado. ¿Sabes? Te quiero contar dos historias rápidas de personas que no quisieron renovar su manera de pensar. No vienen en la Biblia, no las busque. ¿Ok? Kodak. ¿Alguien de los viejitos de esta casa sabe de qué hablo cuando digo Kodak? Pedro dice que no. Martín dice que sí, ¿verdad? Martín Morín. Es que hay otro Martín Morín, mi yerno, allá atrás. Di hola, Martín. Ok, Kodak era una gran empresa que se fundó a finales del siglo XIX, viejísima, duró más de un siglo esta empresa y dice que era innovadora en cámaras y rollos fotográficos. ¿Se acuerdan de ese asunto? De los rollos fotográficos. Decía mi esposo, ¿te acuerdas que había un rollo muy fácil de meter a la cámara? Dije, sí, el 110. ¿Sí se acuerda usted? ¿Verdad? El larguito, ¿verdad? El cuadrado era más difícil, pero el larguito ese era fácil de meter, ¿ok? Los jóvenes no saben de qué estamos hablando, dame 3 minutos, ahorita me salgo de ahí, ¿ok? Dice, pero a fines del siglo XX se negó a la renovación del avance digital, culminando en su declive. Escucha esto, lo trágico es que uno de sus ingenieros, en 1975, Steve Sasson, inventa la primera cámara digital. Cuando Sasson compartió entusiasmado su invento, uno de los altos directivos de Kodak desestimó la cámara digital preguntando con escepticismo, ¿quién va a querer hacer fotos que no se puedan ver en papel? Levanten la mano quien quiere ver fotos que no se puedan ver en papel, ¿verdad? Dice, la etapa de transición duró una década y Kodak se negó a renovarse y en 2012 se declaró en quiebra. Lo que tú y yo rechacemos del Espíritu Santo, Él lo va a poner en otra persona. Esta idea fue vendida a la otra empresa, la de cuadrito verde, ¿cómo se llama? Fuji Color, no sé cómo se llama. Bueno, esa, ¿ok?
Y en la parábola de los talentos dice que aún lo que alguien tiene le será quitado para dárselo a quien sí lo quiera tener y acepte lo que el Padre le quiera dar. Y al que lo rechaza, dice la Escritura que le llamó siervo inútil. Imagínate, por no querer retener lo que Dios da. Te voy a contar otra historia. Blockbuster. ¿Algún joven? A Efraín todavía le tocó, ya Efraín es viejo, ¿ok? Efraín Abdiel. En la década de los 90, Blockbuster era el mayor competidor de alquiler de películas. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? ¿Verdad? Íbamos ¿cómo se llama? Al videoclub, ¿verdad? Y rentábamos las películas en video, ¿verdad? Con una presencia mundial realmente espectacular. Sin embargo, a principios de los 2000 nació un competidor que a la vista de Blockbuster era nadie. Un negocio insignificante llamado Netflix, ¿verdad? ¿Quién no tiene Netflix hoy? Todos, ¿verdad? ¿Qué revolucionaría la industria del entretenimiento? Netflix siguió creciendo de una forma exponencial, ya que permitía a sus usuarios acceder a una amplia selección de películas y programas de televisión desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Marcando el nacimiento del streaming. Por otro lado, Blockbuster defendió su modelo de negocio, ¿verdad? Convencional. ¿Cuántos dicen, no, yo así estoy bien, no necesito que me digan cómo hacer las cosas? Bueno, así estaba Blockbuster, ¿ok? Y se negó a realizar la transición al streaming, lo que resultó fatal para él, ya que el consumidor prefería Netflix. Al aumento de la popularidad de Netflix, los clientes abandonaron poco a poco las tiendas de Blockbuster y al tiempo inició un modelo de renta de películas en línea, Blockbuster, al encontrarse bastante presionado por su competidor. Sin embargo, era demasiado tarde para competir contra el imperio de Netflix. En 2010 se declaró en bancarrota, dando fin a la era de los DVD. ¿Okay? Quien se resiste a la renovación terminará con ideas obsoletas. ¿Sabes qué, hermano? No te digo que cambies la enseñanza, la doctrina o la Biblia. Te pido que la tomes en serio y que esa palabra te ayude a renovar la forma en que pensamos. Amén. Nuestro cuerpo, bueno, es un tercer ejemplo, no me acordaba que lo traía, pero en nuestro cuerpo también existe renovación. Si tú ves el bebé de Víctor, ¿verdad? Y el bebé de Elvira, y le tocas su piel, ¿cuántos quisiéramos tener la piel de ese bebé? Amén, dice Efraín. ¿Verdad? Es una piel así, pero demasiado delgadita, fina, hermosa, ¿verdad? Bueno, nuestra piel dicen los estudiosos que se renueva aquí está una doctora, una estudiante de medicina, ¿verdad? Que se renueva cada 30 días más o menos la piel, ¿verdad? Entonces no tenemos la misma piel, por necesidades se va adaptando, se va engrosando, ¿verdad? Se va maltratando, este clima no ayuda, la contaminación tampoco, de tal manera que no es justificación, pero tenemos la piel que nos tocó tener aquí en Monterrey, ¿ok? Bueno, pero por eso hay que cuidarla, ¿ok? Nuestras células mueren y necesitan ser renovadas. Ese es el complejo proceso, pero necesario para que tu tejido tenga vida y salud, ¿ok? Por ejemplo, la piel necesita 30 días y después de los 25 años se alenta esto, requiriendo ayuda, las cremitas y todo esto, ¿verdad? Un dato curioso, a diferencia de muchas otras células del cuerpo, es que las células cerebrales o neuronas generalmente no se reemplazan una vez que mueren, salvo unas pocas, ¿verdad? ¿Sí, doctora? ¿Verdad? Y es curioso, porque el área donde se generan los pensamientos no necesita regenerarse el tejido. Lo que se necesita regenerar son los pensamientos para que ese cerebro funcione. ¿Okay? Dice Dios, o sea, para que funcione no te voy a regenerar el cerebro. Lo que tienes que renovar son los pensamientos. ¿Okay? Si Dios quisiera renovarnos el tejido cerebral, tal vez pensaríamos mejor, pero no, es una decisión personal, que nosotros renovemos nuestros pensamientos. El proceso es dinámico y sorprendente y solo le ocurre a los seres vivos. ¿Cuántos vivos estamos hoy aquí? Estamos vivos, hermano, tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de levantarnos y decirlo, sí, Señor, acepto esa renovación de mi pensamiento, dejar la terquedad, dejar de pensar como pienso y aceptar la renovación de mi pensamiento y de todo mi ser y con ello conocer la voluntad tuya, la buena, la agradable y la perfecta que va a cambiar realmente mi vida, amén. La renovación es una evidencia de la vida de Cristo en nosotros.
Hermano, si estando Cristo en tu vida no renuevas tu pensamiento, lo que tenemos entonces es una religión. ¿Sabes? Porque te voy a decir por qué. Porque nos cuesta tanto trabajo aceptar que nos equivocamos. Nos cuesta tanto trabajo decir, Señor, sí, obré mal, lo hice mal, pensé mal, hablé mal, decidí mal. Pero que si a Dios le damos la oportunidad de que esta palabra de Él, poderosa y eficaz, renueve nuestro pensamiento y podamos entonces pensar diferente y dice la Escritura, ser criaturas nuevas. Amén. Ahora bien, ¿quiere usted saber cómo renueva su pensamiento? Bueno, apunte si lo está apuntando. 4 puntos para renovar nuestro pensamiento. ¿Ok? Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice la Escritura así: pues aunque andamos en la carne, ¿ok? Dios no olvida esto. Tú andas en la carne, yo también andamos en la carne. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Repite conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué, hermano? ¿Quieres renovar tu mente? Ese pensamiento que tienes ahí atorado en tu cabeza, lo tienes que llevar a la obediencia de Cristo. Ese pensamiento que te está recordando el Señor que es pecado, lo tienes que llevar a la obediencia de Cristo. Esa decisión incorrecta que hiciste, la tienes que llevar a la obediencia de Cristo. Esa manera de pensar que no te permite tener un matrimonio feliz y en victoria, lo tienes que llevar a la obediencia de Cristo. Pero ¿sabes qué, hermano? Nos cuesta tanto trabajo obedecer. Es de las cosas más difíciles. Yo no sé, si no voltea a ver a tu hijo y dime si no cuesta trabajo obedecer. ¿No? ¿Cuántas mamás le decimos a los hijos? Van 3 veces que te pido que hagas esto y no lo haces. Porque hay una resistencia a la obediencia, ¿verdad? No importa si tienen 3, 5 años o 20, ¿verdad? Siguen, o 30, ¿verdad? Seguimos resistiendo a la autoridad. Amén. Bueno, número 1. Para poder renovar nuestros pensamientos. Reconocer que no andamos en la carne. No andamos. Estamos en la carne, pero no andamos según la carne. El que no conoce a Cristo está en la carne. Tú sal a la calle, iba a decir algo incorrecto. Ve la gente que entra a las cantinas, tú no vayas, ¿verdad? Pero esa gente no está en Cristo. ¿Ok? Anda en la carne, pero tú y yo venimos a la iglesia, recibimos palabra, recibimos instrucción, recibimos un consejo. Estamos en la carne, pero no andamos en la carne. Dice en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 del que acabamos de leer: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Sabes qué? Los humanos luchan con sus argumentos, luchan sin consejo, sin dirección, justificándose, queriendo tener siempre la razón, culpando, con enojo, es decir, sin un pensamiento renovado. Tú y yo no somos así. Tú y yo enfrentamos las situaciones con un pensamiento renovado. Andamos en la carne, pero no lo hacemos, no luchamos en la carne. Tenemos un Dios todopoderoso que ha puesto su Espíritu Santo en nuestra vida y lo hacemos a la forma del Señor. Amén. Así que aunque andemos en la carne, no luchamos según la carne. Amén. Número 2, renunciando a nuestras armas carnales. ¿Sabes qué? Ahí están tus armas. Te puedes enojar, te puedes airar, puedes gritar, puedes abandonar el barco, puedes hacerte el inocente, puedes culpar al vecino, al de enfrente, puedes decir que tú no tienes la culpa. Pero dice la Escritura, renunciamos a esas armas carnales. Somos una generación que quiere la gracia de Dios, pero rechaza la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sabes? Y no podemos seguir así. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces vamos a resolver como debemos resolver. Renunciamos a nuestras armas carnales. ¿Sabes qué? Puedo enojarme, pero decido escuchar. Puedo contradecirte, pero decido entenderte. Puedo culparte, pero puedo asumir mi responsabilidad. ¿Ok?
Renuncio a las armas carnales. No me voy a defender, no voy a ir en contra de ti. Voy a hacer algo contigo. Caminemos juntos a la victoria. Amén. Así que cuando tú quieras pelear con tu cónyuge o con tu hijo, recuerda, renuncio a mis armas carnales. ¿Ok? Efraín, me lo recuerdas cuando me quiera pelear contigo. ¿Ok? Renuncia, mamá, renuncia. Cuando no renovamos, bueno, renunciamos a nuestras armas carnales. ¿Sabes? Decía yo en este comentario que somos esa generación que quiere todo el favor de Dios, pero no quiere que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Bueno, te tengo una noticia. Si tú no quieres, Él no va a obrar. Hay una cita que es muy triste, pero es verdad. Jueces 16:20. ¿Cuántos han oído de Sansón? ¿Verdad? El hombre fuerte del pueblo de Dios que tenía todo para ser un grande, pero decidió hacerlo a su manera. Dice la Escritura que cuando estaba ahí queriendo quedar con Dalila. ¿Se han oído la historia, ¿verdad? De Sansón y Dalila? Bueno, pues aquí está Sansón queriendo quedar con Dalila, ¿verdad? Queriendo quedar bien. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Él ya le había dicho que su fuerza procedía de su cabello, que si se lo cortaban, él perdía su fuerza. Pero en sí era el símbolo, en lo que en realidad radicaba su fuerza, era que el Espíritu de Dios estaba en su vida. Amén. Pero él dice, cuando se despertó, pensó. Cuando se despertó, pensó. Pensó, ¿verdad? Los pensamientos, ¿cuánto importan? Dice, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. No hay cosa más triste que creer que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero que Él no tiene ninguna autoridad y ningún trabajo en nosotros. Eso es terrible. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la Escritura, podemos estar en un plan de lectura, ¿verdad? Pero sería triste que creyendo tener a Dios en nuestra vida, no nos demos cuenta de cuando el Señor nos ha abandonado. ¿Okay? Cuando no renovamos nuestro pensamiento, pensamos que hacerlo como siempre está bien. Solo sabes que el Señor está contigo cuando aceptas ser renovado por su palabra. Necesitamos ser renovados. Hermano, si las cosas como las has hecho hasta el día de hoy no te están resultando, creo que hoy es el tiempo para renovar el pensamiento. Amén. Número 3, arriésgate a usar las armas de Cristo. ¿Sabes? Dice que no militamos según la carne, ¿verdad? Pero dice que no, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿ok? Entonces, arriésgate a usar las armas de Cristo. Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes? Hacer uso de las armas espirituales es que tú conozcas para qué naciste y puedas usar las armas que Dios te dio. Puedas usar lo que Dios te dio. Las armas de nuestra milicia son, dice la Escritura, poderosas en Dios. Solo conocerás el poder de tus armas en medio de tu batalla. Ahí es donde vas a conocer. Úsalas. Ora, declara la palabra, confía en el poder del Espíritu Santo en tu vida, ejercita tu fe. Cuando estés en la batalla no te amedrentes, no te agüites, no tengas lástima de ti mismo. Sabes, un espíritu que mi espíritu resiste es ese espíritu de conmiseración. Cuando la persona se siente tanta lástima por ella misma porque está en una situación difícil que le impide ver que Dios está con él. Hermano, dice la Escritura que nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús. Si ya tengo el problema, si ya tengo la batalla, si ya tengo la circunstancia difícil, entonces tengo que levantarme y hacer uso de esas armas de la milicia que Dios me ha dado, ponerme a orar, declarar con fe, hacer uso de mi fe, hacer obras de fe. Necesito decirle al mundo que aunque la situación está apremiando y aunque la situación es difícil para mi vida, yo sigo creyendo en el Dios que habló cosas buenas para mi vida. Amén. No olvides, hermano, ninguna de sus promesas son vigentes si las crees. Necesitamos creerle al Señor. Número 4, aprende a derribar argumentos. Aprende a derribar argumentos.
Dice la Escritura en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tienes que aprender a derribar argumentos. Si mientras un argumento esté delante de ti, tú vas a estar paralizado, ¿ok? Porque es una fortaleza. Si el argumento se levanta, si el enemigo pone un argumento delante de ti, tú no vas a avanzar. El enemigo usará el temor como en cualquier batalla. Pero ¿sabes? Tú tienes que levantarte. ¿Recuerdas que hace unos días el pastor nos predicaba de las tormentas y de Jesús en la barca? ¿Verdad? Y Jesús se levantó y le dijo a la tormenta, calla y enmudece. Porque una tormenta tiene esa capacidad de hablar a tu espíritu, de hablar a tu oído y decirte que no vas a poder, decirte que no avances, decirte que no vales, decirte que no clames, porque todo está perdido. Pero ¿sabes? Dice la Escritura que tienes que ser valiente y derribar argumentos. Debes de saber derribar argumentos. Todo argumento solo es derribado con un argumento mayor. Cuando venga el enemigo a decirte tú no puedes, dile todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te diga el enemigo tú no vales, tú dile yo soy hijo amado. Dios dará hombres por mí y naciones por mi rescate, porque soy de gran estima para Él. Cuando el enemigo te diga que tú estás solo, dile, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, y Él está conmigo, y aunque pase por las aguas no me anegará, ni aunque pase por el fuego no me quemará, porque Él es mi Dios que me sostiene, que me protege. Tienes que tener un argumento en tu boca para derribar toda trampa y toda mentira del enemigo, porque si no lo tienes, vas a creer el argumento. Si tú no tienes un argumento mayor, terminarás creyendo el argumento que el enemigo tiene delante de ti. Cuando te diga que Dios no te escucha, recuerda los días de Salomón, cuando Dios le decía, yo estaré en esta casa y estaré atento a la voz de mi siervo. Mi mano no se cortará, ni mi oído se cerrará a la voz de mi siervo. Lo tienes que tener presente. Un argumento que el enemigo presente a tu vida, tienes que tener un argumento mayor. De otra manera ese argumento se va a hacer como una barrera y no te va a dejar avanzar. Número 5. El meollo del asunto. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué, hermano? A mi juicio, manera de pensar, es lo más difícil. Porque puedo luchar contra todo. Pero si persisto en mi pensamiento, si persisto en mi situación, no me voy a mover de ahí. Seguiré teniendo el problema. Tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes cuál es el precio para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? La obediencia. Ese es el precio. Tengo que obedecer. Muchos de los males del hombre se deben a la desobediencia. La desobediencia tiene su origen en un pensamiento de rebeldía. ¿Sabes? Nosotros tenemos ese pensamiento. ¿Qué va a saber el pastor? ¿Qué va a saber mi esposa? Mi esposo no me entiende. Mi hijo no sabe. Mi papá no sabe. ¿Sabes? Toda desobediencia tiene su origen en un pensamiento de rebeldía. El problema con la rebeldía, hermano, es que nos rebelamos contra una autoridad delegada puesta por Dios en la tierra. ¿Verdad? Y la rebeldía es un pecado, no en contra de lo que Dios hace, sino contra lo que Dios es, porque Dios es nuestra autoridad. Amén. Ahora bien, tenemos en escena a un Jacob y a un Esaú. ¿Recuerdas la primera cita bíblica que te di? ¿Sí la recuerdas? Qué bueno, que yo ya la perdí. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sabes? Tenemos a un Jacob que ha mentido, que se ha rebelado, que ha resuelto a favor de su beneficio propio. Tenemos a un Esaú que ha tenido en poco las promesas de Dios, a un hombre enojado, a un hombre que ha resuelto resolver con sus armas, las armas carnales, porque quiere literalmente matar a su hermano. ¿Okay? No lejos a nosotros, hermano.
porque somos ventajosos, iracundos, menospreciadores, amedrentados a veces, religiosos con Dios y a la vez sin Él. A veces juzgamos tanto a Jacob y a Esaú, pero hermano, nos parecemos tanto a ellos. Nos parecemos tanto a ellos. Pero algo pasa con ellos, se someten al proceso. Hermano, el recibir el consejo de Dios es un proceso al que Dios quiere llevarnos y no lo podemos desechar. Si es la manera en que Dios está extendiendo su mano para sacarnos del pozo donde estamos, ¿qué nos costaría decirle sí, Señor? Admito tu consejo, admito que tu palabra renueve mis pensamientos, admito que tú puedes hacer las cosas nuevas en mi vida y que este matrimonio, esta relación con mi hijo, esta relación con mi esposa, esta relación con mi trabajo, esta relación con mi pastor puede mejorar. Amén. Se someten al proceso. Un proceso, hermano, que dura 20 años. Y puede ser que sea mucho. A mí los procesos no me gustaría que fueran tan largos. Pero hay gente que lleva más de 20 años y aún sigue en el proceso. ¿Ok? Pero este proceso duró 20 años. Dice la escritura que Jacob estuvo al lado de su suegro 20 años, trabajando por sus mujeres que él le dio, ¿verdad? Después por su ganado. El punto es que se aventó 20 años. Y mientras Esaú estaba al lado de unos padres, el tiempo que le vivieron, y al lado de una esposa que yo considero fue clave en su proceso, porque tuvo que hacer una buena esposa. ¿Sabes? La historia dice que Esaú está en escena en la Biblia y quiere matar a su hermano, lo quiere perseguir, alcanzar y matar. Cuando Esaú vuelve a aparecer en escena, Esaú lo está perdonando, lo abraza, lo besa, lo recibe. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tomó? ¿Con quién habló? ¿Qué le pasó para que Esaú cambiara tanto así de parecer, hermano? ¿Sabes? No sé si a ti te han dicho, pero espero que sí. ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás tomando? ¿Por qué te hiciste? ¿Que ya piensas diferente? ¿Que ya hablas diferente? ¿Que ya eres diferente? ¿Verdad? Porque nuestros procesos los estamos acelerando, hermano. El consejo de parte de Dios, la palabra de Dios, de parte de Dios, está renovando nuestro espíritu, está renovando nuestra mente, está renovando nuestras decisiones. Amén. Entonces, Jacob aprende a ser honesto. ¿Vas a creer que Jacob aprende a ser honesto? Ahí tú puedes leer las escrituras en los versículos 28 en adelante de Génesis y te vas a dar cuenta y vas a decir, pues honesto, quién sabe, era regular y todo, pero la verdad que avanzó bastante, la verdad que avanzó bastante. En Génesis 30, por ejemplo, 30-33, dijo a su suegro, revisa los animales que me has dado y verás que he sido honesto contigo, ¿verdad? Lo hizo a su manera, de una forma peculiar, pero la verdad se había quedado como había quedado con su suegro, con las crías que habían sido manchadas o que tenían algún defecto, esas se las quedaba Jacob, ¿ok? En el capítulo 31 dice, el Dios de mi padre ha estado conmigo. Empieza a tener una relación con Dios y empieza a reconocer que el Dios de su padre ha estado con él. Y Génesis 32 narra una de las más bellas historias de redención. Jacob luchando con Dios mismo y consiguiendo de él una gran bendición, que es donde nosotros quisiéramos estar, ¿verdad? Señor, lucho contigo creyendo que tú me vas a bendecir y que vas a cambiar todo de mí. Amén. Jacob aprende entonces de este proceso. Quien se rinde en obediencia a Dios, logra que Él hable bien de Él. ¿Ok? Porque fue lo que hizo Jacob. Se sometió en obediencia, luchó con el ángel, dice la Escritura, que se cree que es Jesús, ¿verdad? Pero al final consiguió la bendición de Jesús. Nosotros queremos ser bendecidos, hermano, pero no queremos cambiar. Nosotros queremos ser bendecidos, pero no queremos renovar nuestros pensamientos. No queremos volvernos mejores. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos aceptar nuestros errores que hemos tenido. No queremos aceptar que nos equivocamos. No queremos aceptar que necesitamos un consejo. Insistimos en que como lo estamos haciendo bien. Y hablo por mí, hermano. Yo sé que usted no está en mis consejerías con mi pastor, pero de repente le digo a mis hijos, no me molesten, voy a entrar a consejería con Paz Rubén o con Paz Leti, ¿ok? Porque es bueno eso. Jacob se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, que la última vez que lo vio, él lo quería matar. Pero sabes, en este proceso de 20 años, ¿qué tomó Saúl? ¿Con quién se juntó? ¿Qué hizo para que cambiara? Tenemos a un Esaú que ha aprendido a perdonar. ¿Qué le pasó a Esaú? ¿Alguien sabe qué le pasó a Esaú?
Les voy a decir qué le pasó a Esaú. La diferencia puede ser un buen consejo. Dice la Escritura en Génesis 26, que después de tomar mujeres paganas como esposa, las cuales, dice Génesis 26, 35, fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Okay? Dice la Escritura que estas nueras fueron una aflicción para estos suegros. ¿Okay? No sé por qué, la Escritura no ahonda mucho en el asunto, pero todo se resume en esto, que fueron aflicción, fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Y dice, tomando el consejo de sus padres, tomó por mujer a Mahalat. A Mahalat, está en Génesis 28, 9. Un día les voy a predicar a las mujeres de Mahalat. Es hija de Ismael, hijo de Abraham, y no se dice más de ella, pero sin duda esta mujer hizo la diferencia. Cuando aparece nuevamente Esaú en escena, es un hombre diferente. Y cuando se encuentra con su hermano, el pasado queda atrás. ¿Sabes? Estar casado con una mujer, yo la verdad me sorprendo en este asunto, pero siempre he pensado que Mahalat hizo la diferencia. Tuvo que ser una mujer que apaciguó su ira, su coraje, su resentimiento. Una mujer que lo acompañó y le hizo saber que Dios era bueno y que podía perdonar y que podía ser transformado. ¿Sabes? Todos queremos una Mahalat a nuestro lado, una mujer que nos aconseje bien y no mal, un varón que nos aconseje bien y no mal, un padre que vea por lo bueno para sus hijos, un hijo que vea lo bueno para sus padres. Necesitamos en la iglesia personas como Mahalat, que sean la mejor influencia para un esposo, la mejor influencia para una madre, la mejor influencia para un hijo. Y no que sean esas mujeres como dice Proverbios 14, ¿verdad? Donde dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas mujeres imprudentes avivan el odio, el resentimiento, el rencor? Y sí, no lo hables, y sí, no lo perdones, y sí, tú también dile, ¿verdad? Pero Mahalat no era así. Mahalat trabajó durante todos estos años en el corazón de Esaú. De tal manera, hermano, que en Génesis 33, 1 al 4, ve lo que sucede. Después de tanto resentimiento y tanto odio, dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. Se van a encontrar, hermano, después de 20 años. Esto parece telenovela, ¿verdad? Se van a encontrar después de 20 años. Dice, y los 400 hombres con él. Entonces repartió Jacob los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Jacob iba con miedo. Jacob sabía que él había cambiado, pero él ignoraba si Esaú había cambiado. ¿Ok? Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Cuando la renovación del pensamiento es sincera, la convivencia entre hermanos es posible. ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones complicadas en el matrimonio? Tenemos relaciones con los hijos tal vez difíciles, tenemos relación entre hermanos dentro de la misma iglesia que es complicada. Vemos la paternidad como una ventaja que no es real. ¿Cuántos tenemos problemas, hermano? Pero la historia de Jacob y Esaú nos muestran que cuando aceptamos ser renovados, la convivencia entre nosotros es posible. ¿Cuántos de nosotros queremos matrimonios exitosos? Es posible, hermano. ¿Cuántos de nosotros queremos la relación de padres e hijos donde haya un profundo respeto y amor? Es posible. La relación entre hermanos en la iglesia, que no se den desavenencias entre nosotros, es posible. Que la paternidad que Dios nos ha regalado en esta casa sea algo real y sea nuestra ventaja, hermano, es posible. Ponte de pie, hermano. Necesitamos esta renovación del pensamiento, que sea sincera, que sea real, que sea verdadera. Que nuestra vida pueda estar delante de Dios y decirle, sí, Señor, te necesito. Sí, Padre, necesito, Señor, que la palabra tuya, el consejo tuyo renueve mis pensamientos, Padre. Y si es necesario, Dios, yo admito el consejo oportuno y poderoso que tú tienes para mí a través de la autoridad delegada aquí en la tierra, Señor.
quiero ser transformado, quiero ser valiente, quiero tener el argumento mayor para que cuando venga la adversidad yo pueda responder correctamente y responder con las armas espirituales y no las carnales, Señor, porque no quiero volver a equivocarme. Dice la Escritura, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Dios quiere hacer esto con nosotros en este tiempo. Que dejemos de resolver como la gente del mundo resuelve. Nosotros resolvemos como la gente de afuera resuelve, hermano. Resolvemos con gritos, resolvemos con enojos, resolvemos con indiferencia, resolvemos de una manera inapropiada. Y dice Jesús, pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes se van a perdonar, entre ustedes se van a amar, entre ustedes se van a soportar, entre ustedes van a caminar juntos. Entre ustedes va a ser diferente. Pero les pido una cosa, que aprendan a renovar su pensamiento. Tenemos que cambiar. Y el primer paso, hermano, para cambiar es aceptar que tenemos equivocaciones y tenemos complicaciones en nuestra vida. Porque si tú insistes, así como Kodak, así como Blockbuster, ¿verdad? Que decían, yo no necesito cambiar, hermano, alguien tomará nuestro lugar. Alguien va a avanzar más rápido. Alguien se va a quedar con la bendición. Alguien sí va a tener un matrimonio exitoso. Alguien sí va a tener un camino avanzado. Alguien sí va a tener hijos que estén en la presencia del Señor ministrando todos los días de su vida. Y nosotros nos vamos a quedar en el camino, hermano. No podemos permitirnos esto. Tenemos que ser hombres y mujeres que le digan al Señor, admito el consejo tuyo en esta mañana. Quiero pararme firme, quiero ordenarme en tu camino, quiero recibir tu consejo, quiero hacer las cosas como tú las harías, quiero ver a mi esposa como tú la ves, quiero ver a mi varón como tú lo ves, quiero ver las situaciones que estamos viviendo, Señor, con ese rasgo de esperanza, Padre, de que tú puedes cambiar las cosas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que la grandeza que Dios tiene para esta iglesia encuentre en ti tierra fértil. Que encuentre en tu voluntad el querer cambiar. Dios no podrá hacer nada, hermanos, si tú y yo no decidimos cambiar. Así que yo te pido en este momento que tú ores ahí por ti mismo, porque esto es un pacto entre tú y Dios. No es un pacto que puede hacer tu pastor por ti. No es un pacto que puede hacer tu esposa por ti. No es un pacto que puede hacer tu esposo por ti, o tu padre por ti, o tu hijo por ti. Es algo que tenemos que hacer nosotros con Dios mismo y decirle, Señor, realmente mi pensamiento es de la manera en que el mundo resuelve. Me cuesta tanto trabajo admitir que no siempre tengo la razón. Me cuesta tanto trabajo, Señor, renovar este pensamiento, Señor, y aceptar que tú tienes el consejo correcto, la palabra propicia, Señor, lo que mi vida necesita, oh Dios. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, me pongo delante de ti, Señor, queriendo, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, renunciar que aunque ando en la carne, milite según la carne, Señor. Que no sea el coraje, la ira, Señor, mi autosuficiencia, mi alto concepto que tengo de mí mismo, el que resuelva las cosas en mi hogar. Quiero tu consejo, quiero tu palabra, quiero tu orden, Señor. Quiero, Dios, que tú me enseñes a ser un hombre de verdad. Quiero que me enseñes a ser una mujer de verdad, un hijo, Señor, que escuche al Padre, oh Dios, un esposo, Señor, que camine en integridad y en santidad, una mujer que sea sabia y prudente, Señor, así como Mahalat, Señor, que fue la esposa que ayudó a ser mejor a un esposo, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana renueva nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Solo tú lo puedes hacer, mi Dios. Solo tú lo puedes hacer, Señor.
Quiero renunciar a aquello que me está atando, aquello que me está impidiendo, Señor, estar delante de ti, Señor, y recibir el consejo, Padre. Renuncio al pecado de la rebelión, Señor, en contra de la autoridad que tú has puesto en mi vida, Señor. Admito tu consejo, admito tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En medio de mi tormenta le digo a esta tormenta que calle y enmudezca. En el nombre de Jesús tomo autoridad, Señor, que tú me has dado sobre la situación adversa que estoy teniendo, que estoy viviendo. Y te pido a ti, Señor, que sea tu argumento mayor, el que me dé el arma necesaria para vencer esta situación, Señor. Que sea tu consejo, Padre, el que hoy obre en mi vida y me permita ver las cosas como tú las ves y resolver como tú resolverías, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Padre, como en aquellos días, Señor, de Jacob y Esaú, Señor, que pudieron verse cara a cara, Señor, que pudieron estar delante de tu presencia, habiendo sanado, habiendo renovado su pensamiento, Señor, y habiendo Dios abrazándose, Dios, y llorando juntos, sabiendo, Dios, que las cosas no serían igual, Padre, porque iban en busca de una promesa, iban en busca del cumplimiento de tu palabra, de sus promesas, Señor. Iban en busca, Señor, que lo que Dios había hablado de Jacob se cumpliera, pero era necesario, Señor, que dejara de resolver como había resuelto toda la vida, Dios. Era necesario, Dios, que renovara su mente y su corazón, Señor. Hoy, Padre, somos la iglesia, Señor, que hoy está delante de ti. Queremos ser esa iglesia que tiene familias felices y en victoria. Ser esa iglesia que, Dios, tú levantas en medio de una generación, Dios, que no admite consejo y que no admite dirección. Nosotros no somos de ellos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos la iglesia, Señor, que puede recibir de ti, Señor, una palabra, un consejo, una dirección, Padre. En el nombre de Jesús, yo creo, Padre, que en ti somos más que vencedores, que en ti somos victoriosos. Vamos, hermano, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, recibo de ti tu consejo. Padre, renuncio a aquello, Señor, que me tiene atado a una manera indiferente de resolver. Quiero, Dios, que el mundo note, que el mundo sepa, que el mundo conozca que el Dios al que amo y al que sirvo es real en mi vida. Que nunca me pase lo que a Sansón, que no me dé cuenta cuando tú me hayas abandonado y crea que aún sigues conmigo. Renuévame, Señor. Así es, Señor, renueva lo más interno de nosotros. Renueva, Señor, ese sentimiento, Señor, esa emoción, Señor, que hoy nos hace daño, Padre. Renueva ese pensamiento, Dios, que nos está llevando a la ruina. Renueva esa manera de resolver, Señor, que nos está trayendo problemas. Renueva, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Sé propicio a nuestra necesidad. Escucha nuestra voz, Señor. Así es, Padre. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos, hermano, dile al Señor que necesitas de Él. Renuévame, Señor, renuévame, Señor. Necesito esa renovación desde lo más profundo de mi ser. Que sea tu Espíritu Santo
redarguyendo de día y de noche. Que sea tu Espíritu Santo renovando mi mente y mi corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo vida a nuestra vida. Pon en mí tu Gracias, 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 Señor. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hermano, hoy necesita un testigo de su pacto con Dios. Voltee con la persona cercana que tiene. Si es su hijo, si es su esposa, si es su esposo, mejor. Me voy a renovar. Vamos, dile, me voy a renovar.